Bienvenido a mi perspectiva científica sobre la salud mental. Si te pareció interesante o útil este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hola, este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy pregunta si puedo analizar el caso de Chris Watts. Ahora, Chris Watts es un individuo que asesinó a su familia en agosto de 2018. Este caso es especialmente horroroso. Desde el inicio es crucial destacar que este contenido no es apto para todo público. De hecho, este video fue bastante desafiante de hacer. Investigué el tema de manera intermitente durante unas 2 semanas e hice mucha investigación hace unos 2 días. Y luego ayer grabé un video. Sobre este video no sentí que lo hice bien y no cumplí con lo que se suponía que fuera. Hay tanto en este caso que di un paso atrás después de grabar eso. E hice un poco más de investigación y reflexión y luego volví hoy para grabarlo. En este video hablaré sobre la psicopatía, el narcisismo, la ira y la infidelidad. Muchos temas diferentes aquí. Y no voy a diagnosticar a nadie involucrado en este caso, incluyendo a Chris Watts. Solo realmente especulando sobre lo que podría haber estado pasando en una situación como esta. Las partes principales de este video serán la línea de tiempo, que traza un paralelo interesante sobre cómo funciona la infidelidad. Y luego entraré en el tipo de características de personalidad que podrían haber estado en juego en la segunda parte del video. Entonces, esta narrativa comienza en Frederick, Colorado, que es una ciudad a unos 30 millas al norte de Denver, Colorado. La familia mencionada incluye Chris Watts, Shannon Watts, su esposa, él tenía 33, ella tenía 34, y sus 2 hijas, Bella y Celeste. Bella tenía 4 años y Celeste 3. Shannon también estaba embarazada de 15 semanas en el momento del asesinato. Ahora vemos que en 2015, 3 años antes de que realmente ocurriera esta historia, declararon bancarrota. Chris y Shannon declararon bancarrota y tenían una deuda de $70,000 en el momento del asesinato. Entonces, avanzando hasta junio de 2018, Chris Watts comenzó un romance con una mujer llamada Nicole Lee Kessinger. Ella tenía 30 años. Lo realmente interesante de esto es que, como tenemos información sobre diferentes mensajes de texto que se enviaron de un lado a otro y todo eso, podemos reconstruir lo que estaba sucediendo entre Watts y Kessinger, y al mismo tiempo entre Watts y su esposa, Shannon. Como mencioné antes, vemos esto tipo de paralelismo a medida que la relación matrimonial se desmorona y el affair se fortalece más o menos hasta cierto punto. Entonces, como mencioné, en junio de 2018, Watson y Kessinger comienzan el affair y luego pasamos al 10 de julio. Entonces, el 10 de julio vemos que hay mensajes de texto entre Chris y Shannon indica que lo extraña y quiere hablar, y ella nota que su comportamiento hacia ella parece diferente. Entonces, realmente, incluso en este punto temprano, parece que ella se está dando cuenta de que algo ha cambiado en la relación matrimonial. El 14 de julio, Watts y Kessinger van a un museo de autos. El 18 de julio, Kessinger envía fotos semidesnudas a Chris. Chris estaba escondiendo estas fotos en su teléfono. Más tarde, vemos que Chris le dijo a los investigadores que lo que lo atrajo de Kessinger fue que sentía que ella lo estaba persiguiendo a él en lugar de al revés. El 24 de julio, Kessinger buscó en Google la frase «Hombre con el que estoy teniendo un affair dice que dejará a su esposa». Entonces nuevamente podemos ver en qué estado de ánimo podría haber estado Kessinger. No se puede saber con seguridad, pero las pruebas, incluyendo los mensajes de texto en esta búsqueda de Google, dan algunas pistas. El 28 de julio Watts y Kessinger acamparon juntos. El 30 de julio Watts escribió una carta de amor a Kessinger. Vemos el 31 de julio y el 4 de agosto, vemos una especie de textos que tienen un tono negativo. ¿Contenido entre Shannon y Chris? Vemos que ella indica que Chris no la extrañaba durante un tiempo, que estuvieron separados. También el 4 de agosto vemos que Kessinger busca vestidos de novia en línea. El 7 de agosto, Shannon Watts le dice a una amiga que Chris no la ha tocado, besado ni hablado en toda la semana, y parecían distantes. Un día después, el 8 de agosto, Kessinger buscó en Google temas relacionados con casarse con tu amante. El 9 de agosto,
Shannon Watts vuelve a referirse a Chris como frío, pero también dijo que tuvieron la mejor conversación de todas. Así que fue un día lleno de esperanza en cierto modo. También envió un borrador de una carta que iba a darle a Chris a un amigo, y en esa carta indica que las últimas 5 semanas han sido las más difíciles, y que extraña el afecto que Chris solía darle, y que estaba confundida. Es interesante que, si miras 5 semanas atrás, eso es cerca del inicio del affair, poco después de que empezó. Así que de nuevo, parece que Shannon tiene una muy buena idea en este punto de que algo ha cambiado en su relación. El 11 de agosto, Watts y Kessinger van a un partido de béisbol. Pasan el día juntos, y el 12 de agosto, Shannon envía un borrador de un discurso que iba a darle a Chris, de nuevo, a un amigo, diciendo que quiere arreglar las cosas en su matrimonio y que se está volviendo loca tratando de descifrar esto. Así que si miramos estos mensajes de texto y búsquedas en Google, de nuevo con este triángulo que se formó, Kessinger, Chris Watts y Shannon Watts, vemos que cada vez más Shannon se está volviendo más angustiada por la naturaleza de la relación, y Kessinger parece estar ganando confianza en que la relación va a algún lugar. Vemos más o menos frialdad e indiferencia de Chris hacia Shannon, y emoción y quizás algún tipo de orientación futura en términos de Chris y Kessinger. La mañana del 13 de agosto, alrededor de las 2, Shannon regresó a casa de un viaje de negocios desde Arizona, mientras Chris estaba en casa con los niños. Los dos se quedaron dormidos después de tener relaciones sexuales y Chris despertó unas horas más tarde y comenzó una conversación entre Chris y Shannon. Fue una conversación de 15 a 20 minutos, y durante esta conversación Shannon lloró e indicó a Chris que sabía que había otra persona. Sabía que había un amante. Watts negó que tuviera algún tipo de aventura, pero sí admitió que ya no amaba a Shannon e indicó que no eran compatibles. Fue en este punto cuando Shannon le dijo que nunca volvería a ver a los niños, y esto es lo que evidentemente contribuyó a que Watts se descontrolara. Esa es la palabra que usó, descontrolado. Puso sus manos alrededor del cuello de su esposa y comenzó a estrangularla, y lo hizo durante unos 2 a 4 minutos. Más tarde afirmaría que ella no luchó mientras la estrangulaba. Watts indicó que había una parte de él que sentía que la idea de matar a su esposa estaba implantada en su mente y que no tenía control sobre ella. Además, cuando estaba estrangulando a Shannon, se preguntaba por qué simplemente no podía soltarla. Entonces, de nuevo, en este punto, realmente está diciendo que sentía que alguien más tenía control sobre él durante el tiempo que estaba asesinando a su esposa y a su hijo por nacer. Así que vemos que después de que Shannon fue asesinada, evidentemente una de las hijas entró y se preguntó qué estaba pasando. Chris cargó el cuerpo de su esposa en su camioneta y puso a sus 2 hijas en su camioneta y condujo 45 minutos hasta un sitio de trabajo. También indicó que estaba contemplando el suicidio en ese momento, pero cambió de opinión sobre eso porque temía que alguien más pudiera resultar herido si el lugar donde trabajaba se incendiaba y explotaba. Así que realmente inconsistente aquí. Aparentemente estaba bien con el asesinato, pero luego estaba preocupado por herir a los compañeros de trabajo en algún tipo de explosión. Nunca realmente indicó por qué no consideró algún otro tipo de suicidio. Esto fue solo una especie de, creo, una cosa extraña que decir, pero de nuevo, esto es algo que le dijo a los investigadores. Cuando Watts llegó al sitio de trabajo, enterró a su esposa en una tumba poco profunda. Luego asfixió a su hija Celeste con una manta y la metió en un tanque de aceite. Y luego hizo lo mismo con su hija Bella. Así que asesinó a su esposa, a su hijo no nacido y a ambas hijas. Ahora, hasta este punto parece claro, debido al comportamiento de Chris, debido a su ira y los asesinatos, que potencialmente había características de psicopatía y narcisismo. Pero eso no es el final del comportamiento que podría clasificarse así. Vemos que después de los asesinatos, buscó la letra de una canción de Metallica llamada Battery, que incluye esta referencia a matar a una familia. También vemos que Watts llamó a la escuela de su hija para darlas de baja. Se mensajeó con un agente inmobiliario sobre la venta de su propiedad. Mandó mensajes de texto a su novia, Kessinger, sobre su futuro y también buscó ofertas de vacaciones en Groupon.
Los amigos de Shannon se preocuparon porque ella estaba desaparecida, alertaron a la policía, y después de esto, Watts hizo una entrevista donde suplicó por el regreso de su familia. Indicó más tarde que, a puerta cerrada, se rió porque había dicho a la policía que no tenía nada que ver con la desaparición de su familia. Ahora vemos que el 15 de agosto, Chris fue arrestado por los asesinatos de su familia porque confesó, y contó la historia sobre, nuevamente, el asesinato de su esposa e hijo no nacido, y luego el asesinato de sus hijas. Unos meses después, en noviembre de 2018, se declaró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vemos que, después de estos asesinatos, Kessinger también realizó una búsqueda en Google sobre Amber Frey, quien fue la amante de Scott Peterson, un individuo que asesinó a su esposa embarazada. También investigó el acuerdo del libro de Amber Frey y su patrimonio neto. Entonces, potencialmente también hubo insensibilidad de ese lado. Sin embargo, Kessinger cooperó con la policía. Según mi conocimiento, no se le imputaron cargos por estos asesinatos. Entonces ahora, al observar toda esta información, después de escuchar la línea de tiempo y esta progresión del asunto y la deterioración del matrimonio, nos volvemos hacia la psicopatía y el narcisismo. Y he escuchado muchas opiniones diferentes sobre lo que podría estar sucediendo con Chris Watts, lo que estaba sucediendo en ese momento, potencialmente. Vemos a personas que piensan que tal vez la psicopatía estaba en juego, pero no el narcisismo. Algunas personas creen que se trataba de psicopatía y narcisismo, mientras que otras afirman que no tenía relación con ninguno de estos trastornos, sino que era simplemente rabia. Y voy a echar un vistazo aquí a algunos de los síntomas de la psicopatía y el narcisismo, y más o menos indicar dónde creo que puede haber alguna conexión entre estas construcciones y lo que estaba pasando con Chris Watts. Comenzaré con la psicopatía, y es importante destacar que repasaré algunas características, pero estas no son dicotómicas. No son todo o nada. Alguien puede tener cualquiera de estas características hasta cierto punto, y eso es realmente lo que estaré observando aquí. Entonces, la primera que vemos con la psicopatía sería la mentira patológica, y esto no es solo mentir de vez en cuando, es mentir con un propósito o a veces mentir sin ningún propósito, y vemos realmente mucha decepción involucrada aquí en este caso, específicamente aquí donde Chris estaba engañando a Shannon. Así que parece haber mentira patológica. Falta de empatía, remordimiento o culpa. Esto parece bastante claro. Vemos algunas evidencias más adelante de cierto remordimiento e incluso culpa, pero ciertamente justo antes y durante los asesinatos no vemos ninguna señal de empatía, remordimiento o culpa. Otra indicación de psicopatía es violar las normas de la sociedad, y por supuesto, cometer un asesinato calificaría como eso. La siguiente característica es la irresponsabilidad. Y basándonos en el horrendo crimen que cometió, ciertamente fue irresponsable. Quizás no como usualmente vemos la psicopatía. La irresponsabilidad usualmente está más relacionada con a largo plazo, simplemente no ser responsable. La siguiente característica es la impulsividad, y esto, por supuesto, parece bastante claro. Especialmente el momento de ira, cuando cometió el primer asesinato de su esposa. Vemos un afecto superficial, así que esto es cuando alguien realmente no parece tener demasiada profundidad o sensibilidad. Parece ser el caso. También está relacionado con el encanto superficial, que evidentemente Chris tenía porque entró en un affair con Kessinger, y ella indicó que él era encantador. Ahora, esto puede que no haya sido encanto superficial, pero de nuevo, solo mirando esto como una cuestión de grados y especulando, parece razonable conectar esta característica con esta situación. También observamos una falta de metas a largo plazo. Esto es interesante porque Chris tenía metas a largo plazo. Las metas eran antisociales. Vemos un pobre control del comportamiento. Parece claro que se trata de un ataque de ira que llevó a un asesinato. La versatilidad criminal es un indicio de psicopatía. Esto es interesante porque significa que alguien puede cometer diversos tipos de delitos. Ahora, Chris cometió varios delitos en el transcurso de estos asesinatos, incluyendo por supuesto los propios asesinatos. Pero si miramos las diferencias entre los asesinatos, fue algo impulsivo y en un arranque de ira con el primer asesinato. Como parece razonable creer eso, el asesinato de Shannon por Chris. Pero luego un asesinato más frío y calculador de sus hijas. Tuvo 45 minutos en ese camión para calmarse
y que su rabia disminuyera. Sería muy improbable que esa rabia se mantuviera realmente en un estado elevado durante tanto tiempo. Así que sí demostró versatilidad criminal. También vemos baja neuroticidad, y esto es cuando alguien está realmente tranquilo bajo estrés. Así que las personas que son psicópatas pueden cometer crímenes horribles y no tener mucha ansiedad y depresión y no mucho nerviosismo, y de hecho vemos eso aquí. Fue capaz de cometer estos crímenes de una manera fría y calculadora, y luego volver a enviar mensajes de texto a su agente inmobiliario y a su novia, y reírse a carcajadas a puertas cerradas, porque le dijo a la policía que no tenía nada que ver con la desaparición de su familia. Esto indica un nivel bajo de neuroticismo, un nivel de estabilidad emocional que es realmente demasiado estable. El bajo neuroticismo con psicopatía es cuando alguien es demasiado emocionalmente estable, cuando realmente no tienen casi ninguna variación en las emociones en absoluto. La psicopatía también tiene búsqueda de sensaciones. Cuando alguien se aburre fácilmente, esto puede contribuir significativamente a los problemas en las relaciones amorosas. Y parece claro que Chris estaba disfrutando de este asunto amoroso y podría haber estado satisfaciendo algo de esa característica de búsqueda de sensaciones. Así pues, con la psicopatía, notamos ciertos aspectos de este constructo que parecían relacionarse con lo ocurrido en este caso. Ahora, ¿qué pasa con el narcisismo? Bueno, el narcisismo es un poco más difícil aquí porque el narcisismo tiene dos tipos, grandioso y vulnerable. Así que vemos algunos elementos de narcisismo que parecen estar operando aquí y luego algunos elementos que realmente no parecen estar operando. Con el narcisismo grandioso hay extroversión, mientras que con el vulnerable se observa introversión. Bueno, hay algunos comportamientos que Watts demostró que parecían extrovertidos, como iniciar un affair, que claramente debió haber involucrado coqueteo y discusión de material sensible con Kissinger. También vemos indicaciones de introversión. No parecía muy extrovertido. Otra característica del narcisismo grandioso es la audacia social. No hay pruebas de que eso estuviera en juego aquí. Seguro de mí mismo, yo. Creo que esa es una posibilidad aquí. Encanto superficial también asociado con la psicopatía. Alguien que es resistente a la crítica, eso no parece ser lo que estaba pasando aquí. Parecía hipersensible a la crítica, más alineado con el narcisismo vulnerable. Y con el narcisismo grandioso también vemos ser insensible y desapasionado. De nuevo, eso se superpone con la psicopatía. Además de vulnerabilidad, también se percibe vergüenza. Eso puede haber estado en juego, pero vemos ira y agresión, y esas claramente estaban ocurriendo en este caso. También vemos a alguien que es defensivo, evasivo y ansioso. No estoy seguro de que eso en realidad estuviera sucediendo en este caso. Y luego también alguien que es socialmente torpe y tímido, y eso tampoco parece estar sucediendo claramente. Algo que vemos tanto en el narcisismo grandioso como en el vulnerable es la participación en fantasías, tener fantasías de éxito, poder y el amor ideal. Parece bastante claro que Chris estaba muy involucrado en muchas fantasías, en particular en torno a ese amor ideal, y tal vez Kissinger también tenía esa fantasía. Y hablaré un poco más tarde sobre la fantasía, pero puede ser una parte muy peligrosa del narcisismo. Así que vemos algunos elementos de narcisismo aquí, pero creo que la conexión más fuerte es con la psicopatía. Así que, algunos puntos interesantes sobre este caso, cosas que me llamaron la atención desde una perspectiva de salud mental, personalidad y comportamiento humano. Bueno, lo primero es que si miramos el día del asesinato, vemos que el sexo no necesariamente significa algo. Chris y Shannon tuvieron relaciones sexuales y unas horas después Chris la asesinó. Así que no queremos confundir el sexo con verdaderos sentimientos de aprecio positivo o amor o algo así. No debe confundirse con el amor. Creo que algo más que podemos aprender de este horrible suceso es realmente los peligros de la infidelidad. Aprendemos sobre los peligros de ser infiel. Esto fue realmente una tragedia. Tenía una tristeza en ello. Incluso antes de los asesinatos, vimos cómo Shannon reaccionaba a la desintegración de su relación. Para un observador externo que mira esos textos parecía tan injusto y doloroso. Habría tenido mucho más sentido que Chris simplemente se fuera en lugar de permanecer en la relación y tener una combinación peligrosa allí, una esposa a la que claramente estaba resentido de alguna manera, y luego él, amante a la que se estaba acercando más. Esas dos cosas no van juntas.
Por supuesto, generalmente no terminan en ningún tipo de violencia o asesinato, pero en este caso creo que esos factores sí contribuyeron a los asesinatos. Creo que la verdadera tragedia y todo el dolor por el que pasó Shannon antes de los asesinatos queda eclipsado por el hecho de que fue asesinada. Creo que la gente no mira a esa prueba previa debido al terrible resultado de la misma. Pero si Chris no la hubiera asesinado, si no hubiera asesinado a nadie, esto aún habría tenido, de nuevo, un grado de tristeza porque ella sufrió mucho en confusión, realmente sin entender qué estaba pasando con su esposo, sin entender por qué él actuaba de la manera en que lo hacía. Y esto realmente me lleva a la causa de fondo de estos asesinatos. Por supuesto, nunca lo sabremos con certeza, y puede que la psicopatía y el narcisismo hayan estado en juego, y puede que la ira haya estado en juego. Pero si miramos atrás antes de eso, creo que otro factor que contribuyó, de alguna manera, fue que no había una buena relación entre Chris y Shannon, y luego esto dejó una vulnerabilidad para una aventura, y Chris tomó una mala decisión al involucrarse en esa aventura, ¿verdad? Eso fue realmente como el comienzo del fin. Eligió tener una aventura, y de nuevo él fusionó los problemas con su matrimonio con la emoción y la búsqueda de sensaciones involucradas en una aventura. Y esto es simplemente, como mencioné antes, una mala combinación. Esto no causó el asesinato. Creo que fue solo un factor que contribuyó a que toda la situación se saliera de control. Y por supuesto, la situación terminó con un resultado realmente malo. Creo que otra cosa que podemos aprender aquí es que la fantasía es peligrosa. Uno de los síntomas del narcisismo es participar en fantasía. Y realmente vemos eso bastante claramente aquí con Chris. Él estaba viviendo en un mundo de fantasía, al igual que Kessinger, al parecer, donde tenían estos planes potencialmente para casarse o estar juntos o lo que sea que estuvieran pensando, y realmente no estaba enfrentando la realidad de que estaba casado y tenía hijos, por supuesto, todos los factores financieros. Así que el mundo de fantasía cubre la realidad, por supuesto. Por eso lo llamamos fantasía, y permite a las personas pensar en posibilidades que de otra manera no considerarían. Nuevamente, esto es simplemente una situación muy peligrosa. Mirando la situación en su conjunto, ¿cuál podríamos decir que fue la causa de estos asesinatos? Nunca lo sabremos con certeza, pero es un caso interesante de estudiar. Pienso que observarlo nos puede enseñar mucho. Diría que parece que había psicopatía y narcisismo en juego, y esto pudo haber llevado a la infelicidad en el matrimonio, o eso podría haber sido causado por algo más, no lo sabemos. Pero de cualquier manera, parece que la psicopatía y el narcisismo prepararon el escenario para el affair, y prepararon el escenario para la ira y la impulsividad, e incluso la naturaleza fría y calculadora que se requerían para que Chris participara en estos asesinatos, para que él cometiera estos asesinatos. Así que creo que esto es realmente solo la intersección de psicopatía, narcisismo, ira, impulsividad e infidelidad. Parecería que todas estas características simplemente se unieron, y nuevamente fue un resultado terrible, terrible en este caso. Como mencioné antes, este es un caso realmente desafiante de analizar a este nivel. Es diferente cuando solo miras estrictamente como una línea de tiempo o lo que sea, pero cuando te adentras en los sentimientos que la gente debe haber tenido durante todo esto, el terror y el miedo y el desamor, este es realmente un caso horrible. Difícil de analizar, difícil no simpatizar, ¿verdad? La simpatía es sentir lo mismo que otra persona. Es importante intentar mantener la empatía, donde puedes entender cómo se sienten. Y creo que este es un caso interesante en términos de cómo equilibramos la simpatía y la empatía, incluso solo al examinarlo y al armar un análisis como este. Hay muchas lecciones que aprender aquí, y creo que vale la pena volver a mirar, observar este caso e intentar entender qué sucedió, para que podamos aprender de él y potencialmente ayudar a personas que puedan estar en situaciones similares en el futuro y quizás intentar prevenir crímenes horribles como los que ocurrieron en este caso. Sé que siempre que hablo sobre psicopatía y narcisismo y muchas de las otras cosas que discutí en este video, va a haber una variedad de opiniones. Si coincides o difieres con algún punto o tienes otras opiniones, por favor compártelas en los comentarios. Espero que hayas encontrado interesante esta descripción del caso de Chris Watts. Gracias por ver.